No, es un enfoque que con Rodolfo creo que aparte de compartir pacientes y compartir lugares físicos de trabajo, a lo largo de muchos años, él estando en una primera etapa donde él se había formado y lo dice muy bien en su libro, en la vida es como que si hiciéramos una imagen, es como que llegan maestros a nuestras vidas, por decir así, Sí. Llegan seres que nos orientan, que nosotros no sabemos quién es. A veces puede ser un objeto, a veces puede ser un animal, puede ser cualquier cosa que nos despierta otro estado de conciencia, capaz de ver la vida desde otra óptica. A mí me pasa una enfermedad y a la enfermedad yo la puedo observar desde simplemente algo malo que me está ocurriendo o algo que me perjudica. Pero si seguimos la evolución del paciente o el vínculo que él tiene con su enfermedad, observamos que la enfermedad despertó en él aspectos que si no la hubiera tenido, que si no se hubiera encontrado con ese desequilibrio, con ese nuevo estado, él tampoco hubiera tomado conciencia, se hubiera dado cuenta o tendría el conocimiento que esa misma enfermedad lo llevó a tener que ser, por ejemplo, más atento, a mejorar su humildad, a saber que era ignorante de un montón de cosas y esa ignorancia abrió puertas para otros conocimientos, porque lo que no sé a mí me abre puertas si estoy atento y tengo un estado de conciencia de otra alarma. Es decir, viendo la medicina desde otros campos, hay un libro muy lindo que se llama La enfermedad como camino, de Deftelsen, ¿no? Sí, es un libro que él habla de que la humanidad está enferma, todos somos enfermos y buscamos la cura. Y ese camino de ir reencontrándonos, buscando las pautas, hace que nosotros cambiemos una dieta, hace que nosotros cambiemos hábitos, salir a caminar, hace que nosotros busquemos la alegría, sonreír más, buscar un programa o películas diferentes. Es decir, nuestra estrategia cambia muchas veces gracias a ese nuevo enfoque, es decir, bueno, la enfermedad no es tan mala. La medicina holística es la que vuelve al médico, el médico que era antes, que lo conocía a uno, que sabía no solo lo que su cuerpo le decía, sino sabía lo que su mente le decía. O sea, hay una relación directa entre mente y cuerpo. Si nosotros queremos separar mente y cuerpo, cometemos el error más grande, y eso nos pasa mucho a los profesionales de la salud. En el caso mío, por ejemplo, cuando me dedicaba a la cirugía, mi mente estaba en tu libro eso. Enfocada exactamente a una partecita de mi paciente, que era la panza, y después, y yo decía como gastroenterólogo, bueno, estás con gastritis, estás con estrés, pero yo no sabía lo que era el estrés, yo trataba la gastritis, no al paciente. Cuando vos empezás a darte cuenta que la mayoría de los signos y síntomas del estrés son comunes y que lo que vos estabas tratando era una partecita del paciente, que no tenías una visión holística del paciente, te das cuenta que habías cometido un error muy importante durante muchos años. Porque el 90% de las gastritis son por estrés. El 90% de las enfermedades hoy son por estrés. Y el paciente es un todo. Y el todo es más que la suma de las partes. Y nosotros vemos partecitas del paciente cuando somos especialistas. Volver a ver al paciente en un todo, darle el tiempo. Yo cuando le mando un paciente a Miguel como clínico, Miguel le da 1 hora y a veces me dicen los pacientes, doctor, me ha tenido 1 hora y media en el consultorio. Y es fundamental porque si el paciente no conoce lo que le está pasando, y es más difícil tratar la enfermedad. Como decía Sun Tzu en El arte de la guerra, conócete a ti mismo y conoce al enemigo y ganará 100 de 100 batallas. El sistema de salud, incluso con las distintas variedades que tiene, la cápita, esto, aquello, lo otro, ¿está atentando con esta relación del médico-paciente? Absolutamente, lo que acaba de decir Rodolfo. Hay una relación entre el tiempo que se le dedica al paciente, que cualquier ser, cualquiera, que quiere conocer en profundidad la causa de algo, puede hacerlo superficialmente o puede hacerlo con una mayor atención, con otra actitud. Esto que atenta, innegablemente que los servicios de salud, el costo-beneficio, diríamos, lo que se debe cobrar una consulta, hablando directamente, lo que vale, etc., es real
el tiempo que se le tiene que dedicar al paciente. Además hay algo que se perdió a lo largo del tiempo. El médico dejó de oler, dejó de ver, dejó de palpar, dejó de observar, dejó de hacer la disquisición semiológica, se perdió. La semiología se perdió. Chao, se fue, ya no palpa, ya no mira. Pero hay experiencias enormes, muy grandes. Incluso Rodolfo está viniendo desde Estados Unidos y me habló de un centro, que son centros modelos, que ellos están de regreso de eso, del buen trato del paciente. ¿Cómo vivir con estrés y aprender a manejarlo? Exactamente. ¿Se puede manejar el estrés? Y por supuesto, sin estrés no hay vida, o sea, si no tuviéramos... En realidad el estrés es un reflejo natural que nosotros venimos desde nuestra época animal. Las hormonas del estrés son necesarias para la vida. Sin hormonas del estrés no hay vida. No hay si estamos vivos acá, lo que estamos acá, estamos vivos por las hormonas del estrés. El problema es que nuestro cerebro evolucionó. Y antes las hormonas del estrés se liberaban solamente cuando estaba en peligro nuestra vida. Y el cerebro evolucionó tanto que hoy no solo liberamos hormonas del estrés cuando está en peligro nuestra vida, sino cuando emocionalmente reaccionamos en forma exagerada o vemos leones donde no los hay.